Hola, bienvenidos a este último Mates con Historia del año 2021. Le pusimos un nombre que no tiene nada que ver con una cuestión histórica. ¿Por qué hacemos Mates con Historia? Porque me parece que tras un año y medio de esta experiencia, muy enriquecedora, conviene hacer una especie de balance, ¿no? Digo, a veces me pregunto, ¿y uno por qué hace estas cosas? ¿Por qué? ¿No? Y quizá ustedes también, del otro lado, ¿no? ¿Por qué Pablo Schurman, incluso con la colaboración de sus hijos, hacen Mates con Historia? Entonces, ¿por qué hacemos Mates con Historia? Después les voy a leer algo de un autor, ya lo dejo para el final, ¿sí? Primero por una cuestión de formato. Empecemos por lo secundario, lo anecdótico, si quieren, pero que también influye, porque han destacado muchos de ustedes han destacado en los distintos videos la elección del formato como algo llevadero, como algo cómodo. Hemos ido tratando de incorporar sugerencias de muchos de ustedes, lo de los podcasts en su momento, mejorar el sonido, la iluminación. Ustedes se darán cuenta, esto no es el estudio de la CNN, ¿no? Tampoco pretende serlo. Pero bueno, todo suma y todo ayuda. Yo les comento algo que también vengo reflexionando como docente que soy, y que tiene que ver con esto del formato. Me pasa, yo doy clases en dos facultades, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina en Rosario. Y me pasa que los alumnos no leen libros. Hay como una negación irracional a preparar una materia adecuadamente a través de la lectura de libros, ¿sí? Cada materia tiene un autor destacado o varios autores destacados. Así es como he estudiado yo, o mi mujer que es médica, bueno, las distintas materias de la carrera de medicina. Yo no tengo una explicación, simplemente describo un fenómeno que veo, del cual soy testigo. En las nuevas generaciones es muy difícil que vayan a los libros. No digo todos, por supuesto hay excepciones. Y yo, es paradójico, ¿no? Porque en cada Mates con Historia recomendamos un libro, o me hago de la lectura parcial, por supuesto, de algún autor, de algún libro que a mí me haya ayudado a entender ciertos fenómenos históricos. Pero el libro no es una divinidad, ¿sí? No hay que rendirle culto, o por lo menos un culto indebido a un libro, por el solo hecho de ser un libro, ¿no? El libro, si nos ponemos en exquisito o nos detenemos en esto, ocupa una historia de la cultura occidental, pero de apenas unos pocos siglos. Hablo del libro masivo al que estamos acostumbrados, ¿sí? Desde la imprenta siglo XV en adelante, ¿no? Ahora, siempre hubo cultura, siempre hubo algo para transmitir y se lo hacía en otros formatos. Entonces, quizá parte de este cambio de época en el que claramente estamos, ¿no? Y estaremos, lo que pasa es que como somos protagonistas del cambio de la época, de la edad histórica, no lo advertimos en lo cotidiano, ¿no? Quizá haya formatos que desaparezcan. Esto es así. La historia nos enseña eso. Por tanto, si hay que adaptarse a nuevos formatos, bueno, habrá que hacerlo, ¿no? Habrá que hacerlo. Y por eso Mates con Historia busca llegar a través de este formato. Yo he elegido, saben ustedes, videos cortos. Es una elección mía,
Respeto la de otros que dedican videos de más de 2 horas a ciertos temas. Bueno, cada uno con su aprendizaje en esto del formato. Nos ha ido muy bien. Para mí era algo, sinceramente, inesperado. La repercusión que ha tenido un canal de historia, de un desconocido, a ver, Pablo Yurman. ¿Quién es Pablo Yurman? Desconocido. Y sobre todo el vínculo generado con ustedes del otro lado, ¿no? Porque no tengo del otro lado un interlocutor superficial, digamos, que digamos, no tiene hondura analítica. Incluso gente que lo ha dicho con todas las letras, yo no sé nada y quiero aprender, perfecto. Bueno, uno tiene el don de la docencia y por eso entonces, ¿por qué hacemos mates con historia? Por una cuestión de formato, ¿Por qué no hacemos mates con historia? Por plata, claramente. Se imaginarán que esto no es redituable en términos económicos. No quiero decir con esto que no me gustan quienes hacen de esto un oficio redituable. Todo el derecho del mundo a hacerlo, ¿eh? Todo el derecho del mundo a hacerlo. Yo he optado por esta otra modalidad. Como tampoco es redituable la docencia universitaria. Ustedes se creen que yo vivo de la docencia universitaria. No vivo de la docencia universitaria. Me apasiona y por tanto ese es el combustible y el estímulo permanente a reiniciar cada año las mismas clases de siempre. O por lo menos los mismos temas de siempre, ¿no? ¿Por qué mates con historia dedicados a la historia? Básicamente argentina, pero también iberoamericana y cada tanto alguna cuestión vinculada a la historia europea, que es un poco la matriz de la cual la ecúmene sudamericana, iberoamericana, hispanoamericana, no me gusta el término latinoamericano, por eso lo omito adrede, surge, ¿no? Somos una rama de ese tronco. Porque hay que conocer historia, hay que conocer la historia de cada uno de nosotros como pueblo. Siempre remito al mismo ejemplo, perdonen si soy reiterativo, porque me lo explicó mi profesor de historia en el colegio secundario, don Luis D'Aloisio, que saben ustedes ha fallecido este año, nos ha dejado el 14 de junio de este año, ha partido, después de una vida dedicada a la prédica y al apostolado, don Luis. ¿Y él qué decía? Decía algo muy razonable de por qué hay que saber historia. Porque en nuestra historia personal nos gusta conocer los detalles que hacen a nuestra historia personal. Es decir, indagamos y preguntamos sobre nuestros padres, cómo se conocieron, cómo era su hogar, quiénes eran nuestros abuelos, por qué se vinieron de Europa, si fuera el caso, y en qué trabajaban, y de qué parte de Italia eran, y cuáles eran sus costumbres. ¿Sí? Nos gusta. ¿Por qué? Porque eso es una suerte de malla de contención, porque eso nos recuerda todos los días que, a diferencia de lo que nos dicen algunas doctrinas contra natura, no somos átomos individuales flotando en el medio de la nada. Tenemos una historia y una identidad. La historia personal hace a nuestro ADN cultural, ¿sí? Es parte constitutiva nuestra, ¿no? Dicen que los griegos hace 2500 años se presentaban, cuando se presentaban con alguien, no tanto diciendo quiénes eran, sino diciendo que eran hijos de, ¿no? Es decir, yo soy Pablo, hijo de Margarita y de Rogelio, ¿no? Porque era una carta de presentación. Bien, así como en lo individual y en lo personal valoramos
y saben ustedes, el drama existencial que significa para una persona el desconocer sus orígenes personales. Luis D'Aloisio decía, nosotros como pueblo también experimentamos esa necesidad. Y esto nos lleva a la segunda o el segundo elemento. Pero claro, si la historia como pueblo nos ha sido en gran medida falsificada por intereses inconfesables, si nuestra historia como nación, como pueblo, nos ha sido falsificada adrede para favorecer intereses inconfesables, entonces está todo mal, ¿sí? Está todo mal, porque estamos mamando desde pequeños una historia falsa, que es una suerte de veneno para nosotros, porque nos transmite una imagen desfigurada de lo que fueron nuestros ancestros, y en Argentina esto es muy claro. Los que fueron patriotas y lucharon por el bien común, o son denostados o son omitidos. Y los que fueron unos entreguistas, lacayos, serviles, de intereses oligárquicos, son ensalzados y se levantan monumentos. Bueno, entonces ese barco va a ningún puerto, o a mal puerto, a mal puerto. Entonces por eso vamos a la historia. ¿Me van siguiendo entonces? ¿Por qué hacemos mates con historia? Formato, para llegar a más gente. Me pasa a mí mismo. Si yo he recomendado, saben que yo he escrito libros, ¿no? Ninguno de ellos tuvo el suceso que tiene un video de mates con historia. No es que yo busque el suceso, ¿se entiende? Simplemente lo tomo como un elemento a medir, a una lectura a hacer, ¿no? Segundo elemento de por qué hacemos mates con historia, porque hay que saber historia. Es decir, si no somos un pueblo como ese árbol con las raíces podridas que ante la primer tormenta o ante el primer vientito fuerte se cae, ¿no? No tiene raíces saludables, hondas, por las que fluya esa savia revitalizadora de todo el conjunto y que permite ese árbol frondoso y sano, ¿sí? Tercero, porque si aceptamos la historia tal como se nos ha escrito en un todo, a pie juntilla, vamos a estar peor que otro que no conoce la historia, porque tendremos una imagen desfigurada, desnaturalizada, mentirosa de quiénes fuimos, de quiénes somos y por tanto de a dónde debemos ir como nación. Y también hacemos mates con historia porque ir a la historia es necesario para entender el hoy y para entender el mañana. Ustedes dirán, esto es contradictorio. Los historiadores son gente seria, estudiosa, que van a los archivos y resuelven enigmas de hace siglos. Bueno, sí, claro, ¿cómo voy a rechazar la labor de investigación histórica, de documentos, archivos, hemerotecas? Bueno, lo tuve que hacer para mi tesis doctoral, dicho sea de paso. Claro, sí. Pero eso tiene un gran peligro, caer en la hiperespecialización, ¿no? El historiador que cree que hacer historia es hacer siempre microhistoria, ¿sí? Por eso, yo para hacer mi tesis doctoral en Derecho tuve que ver en detalle el Pacto Federal y sobre todo el accionar de la Comisión Representativa de las Provincias Litorales que se reunió en Santa Fe, duró 1 año y medio, tuvo actas, en fin. Claro, para mi tesis doctoral lo estudié. Ahora, ese nivel de detallismo no termina cayendo en esto de que el árbol tapa el bosque, ¿no? La microhistoria impide que veamos el relato, la línea o las líneas históricas. Por eso a veces cuando me han pedido temas muy puntuales, muy detallistas, yo
A veces lo hago, pero soy renuente y trato de entender o captar la lógica de los procesos, que me parece más interesante, ¿no? Y en esto está la clave de entender Mates con Historia. La esencia de Mates con Historia. Vamos al pasado, pero no, como suelo decir, como el arqueólogo que busca una pieza más para poner en una vitrina de un museo al que ya, por otro lado, nadie va, ¿sí? Nadie va. No es esa la idea. Vamos al pasado para buscar elementos e instrumentos para entender un proceso, entender su sentido histórico y por tanto su proyección al hoy y al mañana. Al hoy y al mañana. Por eso me saco yo el sombrero ante élites, gobernantes de otros países que tienen un sentido histórico en estos términos, tienen memoria en estos términos, porque saben que rememorar elementos de siglos atrás no es por un tradicionalismo, por un costumbrismo, no, es porque es un elemento válido para construir o mantener el poder construido hoy y proyectarlo mañana. Un ejemplo, Inglaterra. Todos los 11 del día de noviembre se recuerda el día de los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Va la reina, la familia real, las Fuerzas Armadas, se detiene el país, se transmite en televisión la ceremonia, suenan las campanas a las 11 de la mañana, rememorando a aquellos que cayeron por el sostenimiento del imperio. Mal, bien, no importa. Y nosotros, digo los argentinos, el 2 de abril estamos más pendientes de ir al shopping y de hacer el asado más que evocar a los caídos en Malvinas. Y bueno, ahí están las consecuencias. ¿Qué creemos? ¿Que es gratuito eso? Ahí están las consecuencias. Pero indagamos sobre la historia para entender dónde estamos parados y a dónde vamos o a dónde quieren llevarnos. Les recomiendo un autor italiano, un filósofo italiano muy joven, Diego Fusaro, ha escrito un libro, tiene muchos libros, ¿no? El Contragolpe, Diego Fusaro, está traducido al castellano, está publicado en editorial Nomos de Buenos Aires, se los recomiendo. Es un chico, sí, un treintañero. Diego Fusaro muy lúcido, muy esclarecedor. Dice, fíjense, porque esto me parece importante, Heidegger y la ausencia de patria como destino. Solo hoy se cumple plenamente aquella ausencia de patria del hombre moderno, diagnosticada con mirada previsiva por Martin Heidegger en la Carta sobre el Humanismo 1947. Estoy leyendo Diego Fusaro, filósofo italiano, en referencia a la historia del ser como un olvido. Y solo hoy se ha hecho realidad, en sentido pleno, que la ausencia de patria se convierte en un destino universal, en virtud del hecho de que el ritmo mismo de la globalización impone el desarraigo y la desterritorialización como condiciones fundamentales de la precarización y de la flexibilización, coesenciales al nuevo alineamiento absoluto del sistema de libre mercado. La potencia del capital es intrínsecamente desarraigante. Debe disolver, como sabemos, toda forma de raíz y de arraigamiento estable, desde el mundo familiar hasta aquel de la fuerza disciplinante del Estado, de la dimensión del oikos, el hogar, ¿no?,
a aquella de la patria como raíz ética de los pueblos. Cada forma rígida y estabilizada, sea la que sea, es extirpada en nombre de la movilización total impuesta por el ritmo de la circulación. Desde este punto de vista, el Capital promueve y modela una antropología centrada sobre la figura del Homo migrans, porque es este mismo capital el que es migrante y deslocalizado, líquido y desterritorializado. En lugar del vocablo multinacionales, haría falta en tal caso emplear la más pertinente fórmula a-nacionales, las compañías, ¿no? A-nacionales, ya que las grandes empresas del sistema del intercambio libre se mueven en los espacios sin soberanía del mercado global desregulado y sin fronteras, en las que las naciones son sustituidas por el reino neutral y cosmopolita de la mercancía. Repito, en las que las naciones son sustituidas por el reino neutral y cosmopolita de la mercancía. Digo hacia el pasar. ¿No vieron que los malos, los nuevos malos del mundo, según los medios, ¿no? Según Hollywood, según el periodismo, son Víctor Orbán en Hungría, Polonia, la Rusia de Putin, el Brasil de Bolsonaro, es decir, todos aquellos que van en sentido contrario o resisten, son los malos, son los malos. Y fíjense lo que dice este filósofo que es marxista. Diego Fusaro es marxista. Dice, nuestro presente, caracterizado por una flexibilidad que nos quiere a todos como átomos migrantes y precarios, faltos de cualquier estabilidad, incluida, no hace falta ni decirlo, aquella estabilidad sentimental que se sedimenta en la vida matrimonial, como elección siempre remachada, para decirlo con Kierkegaard, no permite al mundo de la vida estabilizarse. Por un lado, siendo que es cómplice la precarización existencial, amén de contractual, ella nos vuelve a todos empleados temporales con contratos a plazo fijo. Y, por otro lado, busca colonizar nuestras mentes y nuestros corazones con el discurso de la razón flexible de la New Economy. He aquí entonces, masas de jóvenes que van a la plaza a manifestarse contra la familia, juzgada como sexista, homófoba, y retrógrada, justamente cuando es la lógica ilógica de la precariedad forzada la que les impide concretamente el tener una familia. Es la obra maestra del poder el que los esclavos amen sus propias cadenas. El matrimonio representado por, refiere a un autor que hizo un dibujo, ¿no? Una pintura. Ese matrimonio es hoy revolucionario, como entonces la huelga de Pelissa de Volpedo, en la medida en que ha sido elegido como enemigo por el capital flexible. No solamente porque incluso constituye siempre un contrato por tiempo indeterminado, el matrimonio, ¿no? Sino también porque es la célula genética de una comunidad solidaria, la familia, que, como recuerda Hegel, debe constituir el fundamento de toda ética comunitaria. En fin, yo podría seguir leyendo, y es muy interesante lo que dice Diego Fusaro, con quien desde el marxismo él tiene cosas muy lúcidas, muy actuales. Y en definitiva, lo que él dice, lo pueden ver mucho en YouTube, ¿no? A Diego Fusaro.
Y esto tiene que ver con este Mates con Historia, de por qué hacemos Mates con Historia, por qué es importante conocer la historia, porque conocer la historia permite amar el lugar donde nacimos, permite amar nuestro suelo, nuestras tradiciones, nuestra idiosincrasia, a nuestros vecinos. Hay una continuidad colectiva que le da sentido a mi existencia, como la familia, con sus más, sus menos, pero no renegamos de los vínculos familiares, salvo una situación extrema. Y hoy, todo vínculo que nos arraigue, que nos dé identidad, que nos saque de la lógica de ese mercado que nos quiere como átomos, migrantes, sin pasado, sin futuro, solo presente, eso sí, con la tarjeta de crédito activada y aprovechando el Cyber Monday y el no sé cuánto, eso sí, consumistas sí. Átomos migrantes, desarraigados, sin historia, neutros, en todo sentido. Nosotros, si no queremos eso, por reacción tenemos que cultivar todo lo contrario, todos aquellos vínculos comunitarios que le den sentido a la existencia de cada individuo. El matrimonio, la familia, la comunidad de base, clubes, parroquias, sindicatos, asociaciones gremiales y la patria. El sentido patrio es importante. ¿Cuándo escucharon por última vez el himno? ¿Cuándo cantaron por última vez el himno argentino? Pregunta, ¿no? ¿Cuándo vieron algún elemento vinculado al folclore argentino, a nuestras tradiciones en la televisión pública? ¿Creen que eso que es curioso, es casual, digamos? Que esto ocurre acá, ocurre en varias partes, ¿no? En Estados Unidos también. No, yo creo que, por lo que dice Fusaro, no es casual. Esto es provocado adrede para tener un individuo cada vez más aislado, más solo, con una sola condición para no soltarle la mano, el tener la tarjeta activada, el no ser un paria en términos comerciales, ¿no? Bueno, nosotros desde Mates con Historia creemos que la más plena realización de la vida pasa por otros andariveles, Por eso, Mates con Historia. Les deseamos, mi familia y yo, lo mejor para el 2022, colmado de bendiciones, que Dios los acompañe. Vivimos en un mundo convulsionado, pero no nos es lícito tirar la toalla, bajar los brazos, ni perder la fe. Seguiremos mientras tengamos eso, que no es poco. Nos tomamos unas vacaciones, ¿sí? En el hemisferio sur, para los que nos miran de otro lado, en enero suele ser un mes de cierta inactividad o de vacaciones. Nos tomamos esas vacaciones merecidas, pero pronto volveremos, apenas podamos, o a fines de enero, comienzos de febrero, estaremos con ustedes. Les dejo un saludo, que estén bien.